Hey, hello everyone, how are you guys doing? This is your teacher Jessica from SC English TV. Welcome to another video, welcome to another class. I hope you're doing great and I hope you're ready to continue learning English with me. Hola a todos y bienvenidos, les saluda su teacher Jessica del canal SC English TV. Estoy muy contenta de que puedan compartir una nueva clase más junto a mí y que estén deseosos de aprender inglés al igual que yo. Así que si te gusta mi contenido, si te gustan mis clases gratis, dale like en estos momentos, dale like a este video, compártelo, etiqueta a tus amigos y por supuesto déjame en los comentarios desde qué país me estás viendo, desde qué país me sigues. Envíame saluditos por aquí, por el chat, que luego acabando la transmisión prometo estarlos leyendo, ¿ok? Muy bien chicos, el día de hoy vamos a comenzar una nueva lección. And this is lesson 82, lección 82. Lesson 82, lección 82. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Skills and abilities. Vamos a hablar sobre habilidades, todo lo que tenga que ver con nuestras habilidades, con las cosas que nosotros podemos hacer y que nos salen bien por lo general, ¿verdad? Entonces, teacher, ya van 82 clases, ya no alcanzo a ponerme al día porque ¿dónde voy a encontrar las 81 clases pasadas? Muy fácil, las encuentras en mi canal de YouTube que se llama así, SC English TV. Y allá colocas SC English TV, Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, 4, 5 y allí llegas hasta la lección 82 porque ahí están en orden. ¿Ok? Muy bien chicos, vamos entonces a hablar de nuestras habilidades el día de hoy. And we're ready. Skills and abilities. Destrezas y habilidades. Ok, look at here. ¿Cómo se dice esta habilidad en inglés? Vamos a ver qué tanto inglés conoces, qué tanto de este vocabulario ya tienes aquí en la mente, ¿ok? Yo te voy mostrando la imagen y tú me vas diciendo de qué habilidad se trata. Por ejemplo, este de acá, cantar. How do you say cantar in English? Cantar in English is to sing. To sing. Ojo que el to es el infinitivo, ¿ok? Es la forma infinitiva del verbo. Sin embargo, cuando tú haces la oración, no vas a decir I too can sing. No, simplemente dices I sing, you sing, we sing, they sing. Pero esto es para que sepas que esta es la forma infinitiva, ¿ok? To sing, cantar. Repeat, to sing. Yes. Next, how do you say bailar in English? Bailar in English is to dance. To dance. Repeat, to dance. Very good. Next, how do you say dibujar in English? Dibujar in English is to draw. To draw. Okay? To draw, dibujar. Repeat, to draw. Yes. And how do you say pintar in English? Pintar in English is to paint. To paint. Repeat, to paint. Excellent. And how do you say actuar in English? Actuar in English is to act. To act. Repeat, to act. Yes. Ahí entonces tenemos 5 destrezas, 5 habilidades. Comencemos a practicarlas, ¿ok? Cantar, to sing. Bailar, to dance. Dibujar, to draw. Pintar, to paint. Actuar, to act. Excellent. Well done. Next one. Siguiente. Ok. How do you say this in English? Ok. Hacer trucos de magia. Hacer trucos de magia in English is to do magic tricks. To do magic tricks. Repeat. To do magic tricks. Excellent. Very good. Repeat. To do magic tricks. Yes. Next one. How do you say hacer malabares in English? Hacer malabares in English is to juggle. To juggle. To juggle. Repeat, to juggle. Yes. And how do you say
Hacer trabajos ocasionales en English. Hacer trabajos ocasionales en English is to do odd jobs. To do odd jobs. Good. And how do you say cocinar in English? Cocinar in English is to cook. To cook. Repeat. To cook. Yes. And how do you say conducir in English? Conducir in English is to drive. To drive. Yes. Now we're ready. We can practice. Ahora podemos practicar estas expresiones, ¿ok? Estas 5 destrezas, estas 5 habilidades. Repetimos. Hacer trucos de magia. In English, to do magic tricks. Hacer malabares. In English, to juggle. Hacer trabajos ocasionales. To do odd jobs. Cocinar. In English, to cook. Conducir en English, to drive. Ahí los tienes. Seguimos. Ok. How do you say manejar bicicleta o montar bicicleta en English? We say to ride a bike. To ride a bike. Repeat. To ride a bike. Yes. And how do you say montar a caballo en English? Montar a caballo in English is to ride a horse. To ride a horse. Repeat. To ride a horse. Good. And how do you say esquiar in English? Esquiar in English is to ski. To ski. Yes. And how do you say patinar in English? Patinar in English is to rollerblade. To rollerblade. Repeat. To rollerblade. Yes. And how do you say pescar in English? Pescar in English is to fish. To fish. Yes, very good. Practiquemos estas 5 destrezas más, ¿ok? Manejar bicicleta, to ride a bike. Montar a caballo, to ride a horse. Esquiar, to ski. Patinar, to rollerblade. Pescar, to fish. Good job. Next. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Veamos más destrezas y más habilidades. Recuerda escribirlo en los comentarios. Navegar en English is to sail. To sail. Repeat. To sail. Yes. And correr en English is to run. To run. To run. And silbar en English is to whistle. To whistle. Yes. And hablar lenguas extranjeras en English is speak foreign languages. Speak foreign languages. Hablar lenguas extranjeras. And arreglar cosas en English is to fix things. To fix things. Yes, let's practice. Practiquemos estas habilidades, ¿ok? Navegar, to sail. Correr, to run. Silbar, to whistle. Hablar lenguas extranjeras, to speak foreign languages. Arreglar cosas, to fix things. Okay? Yes, very good. Okay, now, what about the next one? ¿Qué hay sobre la siguiente?
How do you say tocar la guitarra in English? Tocar la guitarra in English is to play the guitar. To play the guitar. Okay. And how do you say tocar el violín in English? Tocar el violín is to play the violin. To play the violin. Como puedes ver, play es el verbo jugar, pero también cuando hablamos de instrumentos musicales significa tocar. Tocar la guitarra, el violín, el saxofón, el piano, cualquier instrumento musical. Now let's continue. Tocar el piano, precisamente. Tocar el piano in English is to play the piano. To play the piano. Repeat. To play the piano. Y ahora vamos con jugar. Por ejemplo, jugar al fútbol en inglés se dice to play soccer. To play soccer. Yes. And how do you say jugar tenis? Jugar tenis in English is to play tennis. To play tennis. Practiquemos estas 5 destrezas o habilidades, ¿ok? Repeat. To play the guitar. To play the violin. To play the piano. To play soccer. To play tennis. Tocar la guitarra. To play the guitar. Tocar el violín. To play the violin. Tocar el piano. To play the piano. Jugar el fútbol. To play soccer. Jugar tenis. To play tennis. Good. Okay. And how do you say tejer in English? Tejer in English, to weave. To weave. And how do you say enseñar in English? Enseñar in English, to teach. To teach. Okay, for example, in my case, my ability is to teach English. Okay, construir in English is to build. To build. To build. And vender in English is to sell. To sell. To sell. And escalar in English is to climb. To climb. Yes, now let's practice. Practiquemos estas habilidades, ¿ok? Tejer, to weave. Enseñar, to teach. Construir, to build. Vender, to sell. Escalar, to climb. Yes? Okay, very good. Okay, now I have a question. Tell me what are your skills or abilities. Tell me what are your skills or abilities. Dime cuáles son tus destrezas o habilidades. Por ejemplo, alguien me puede decir, I can play soccer. I can ride a bike. I can ride a bike in the park, yes. I can paint very well. What about you? ¿Y tú? ¿Cuáles son tus habilidades? Déjalo aquí en los comentarios utilizando I can. Como te dije, una de mis habilidades es hablar inglés, entonces voy a poner I can speak English y también enseñar inglés. I can teach English. También una de mis habilidades es nadar. I can swim. ¿Ok? Y también bailar. I can dance. Déjame aquí en los comentarios cuáles son tus habilidades, cosas que haces bien. Okay guys, let's summarize what we have learned during today's lesson. Resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's lesson, we have learned the vocabulary about skills and abilities. Some skills and abilities are: algunas destrezas y habilidades son to fix things, arreglar cosas, to run, correr, to build, construir, to teach, enseñar, to play tennis, jugar tenis. For example, por ejemplo, I can teach English on my social media. Puedo enseñar inglés en mis redes sociales. Esa es mi habilidad. ¿Cuál es la tuya? Necesito que la dejes aquí en los comentarios. ¿Qué puedes hacer bien? What can you do well? Ok, por ahí te voy a estar leyendo. Ok chicos, eso es todo por la lección de hoy. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Easy English TV. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando tengamos una nueva clase. Y recuerden que también estamos muy activos por nuestra página de Facebook Easy English TV, cuenta de TikTok Easy English TV y cuenta de Instagram Easy English TV. Por supuesto que aquí en YouTube también. Recuerden además, si están interesados en clases de inglés por Zoom,
para que interactúen. Las clases son 100% dinámicas, prácticas, no teóricas, sino más que todo enfocada a la comunicación. Entonces, si estás interesado, envíame un mensaje por Instagram o por Facebook para pasarte todos los datos, como los precios, los horarios, métodos de pago y demás informes, ¿ok? That's all for tonight. Thanks so much for being here. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima. See you next time. Bye bye. Take care. See you. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como Easy English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.